Las experiencias cercanas a la muerte. Hoy vamos a profundizar un poquito más y ver qué nos dice el espiritismo sobre este tema tan importante. Ethel, cuéntanos, ¿cuál es la visión del espiritismo con respecto a la SM? Y yo creo firmemente en esto, que es un regalo que Dios nos da, los que tuvimos la oportunidad de tener esta experiencia, porque es única, es lo que te da la certeza absoluta de que la vida continúa, te da la certeza absoluta de que la muerte no existe, de que continuamos siendo los mismos, pensando, sintiendo y actuando. Y sobre todo, es un cachetazo para lo que creíamos que hacíamos tan bien en la vida y nos damos cuenta cuánto hay que corregir, ¿no? Según entiendo, tuviste una experiencia con Sí. Bueno, te agradezco me dejes contar esto porque traté incluso de ponerlo en varios de mis libros, que esta experiencia debería tenerla todo el mundo, Dios quiera, ojalá la tuvieran, porque nos cambia la vida. Yo tenía 33 años, tenía mis hijos muy chiquitos, era profesora, estaba viviendo en Buenos Aires porque me había casado con un argentino, y estaba trabajando en 2 colegios muy prestigiosos de acá como profesora de inglés, y de repente por tomar un remedio X, que es un simple analgésico parecido a una aspirina, yo nunca tomo remedios, y mi madre me acercó y me dijo, mira, lo único que tengo es esto, pero es una cosa común. Bueno, tomé una, porque vos sabés lo que es la intuición, el mundo espiritual, los mensajes que nos manda. Yo miré la pastilla y dije, ay, tomo una sola por las dudas, a pesar de que mi madre dijo, no, es una aspirina, no te puedo hacer nada. Al rato me empecé a sentir rara, pero rara, rara. Fui al baño y era un monstruo, toda hinchada, un monstruo. Dije, esto es un ataque terrible de alguna alergia. Bueno, yo todavía estaba casada, mis chicos eran muy chicos, y bueno, mi marido me llevó enseguida al hospital. Llegué y me desmayé, pero no podía hablar porque tenía la garganta totalmente cerrada y afónica. Conseguí tirarle, mira, me acuerdo como si fuera ahora, tirarle la camisa al camillero y decirle, solo tomé este remedio, porque yo dije, van a creer que me quise suicidar, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Me dijo, sí, le entendí, señora. Bueno, hice un edema de glotis, que es cuando se te cierra y no puedes respirar, hice un paro cardíaco y estuve muerta varios minutos. Ahí, bueno, quiero hacer corto porque estoy mirando el reloj, no me quiero pasar en el tiempo. Salí de mi cuerpo, floté, salí por la ventana, vi todo un parque que había enfrente del hospital, y empecé a tener una serie de experiencias increíbles. En vez de un túnel, yo lo que vi era el cañón del Colorado. Fíjate qué curioso, he viajado muchísimo por el mundo, nunca estuve en el cañón del Colorado, pero era la sensación que era eso, las paredes grandes y tú por un lugar finito, ¿no? Bueno, ahí me encontré con un montón de personajes. Yo en ese momento no tenía seres queridos fallecidos, ¿no? Desencarnados. Y me encontré con una señora que me ayudó muchísimo, y aunque les parezca extraño, era mi bisabuela, una húngara, perdón, una austríaca, no le gustaría que me confundiera, que yo conocí de muy chiquita, pero nunca más, creo que la vi 2 veces en mi vida y nunca más. Me dijo quién era y me ayudó. Bueno, después averigüé, cuando todo esto pasó, averigüé a través de tíos y abuelos míos quién era esta señora y supe quién era. Bueno, ahí tuve experiencias increíbles. Lo que quiero cortar todo en poco tiempo, por eso medio atropellado es esto. La cuestión es que te empieza a pasar la vida tuya como en un film, una película, a toda velocidad. Arranca a una velocidad increíble y ves todo. Lo importante del mensaje acá,
que todo lo que hayas hecho es importante, incluso pavadas, cosas sin valor. Me acuerdo de haber recordado conversaciones con un portero, encuentros casuales, o sea, en el libro de la vida todo queda grabado. Y acá con esto cierro, porque sería más largo contar el resto. El mensaje que sacas de acá es: por Dios, aprovechemos el tiempo de esta reencarnación para hacer todo lo que tenemos que hacer para corregir viejos errores, para salir adelante, porque no hay más tiempo, se acaba la reencarnación. Esta angustia de que se te acabó el tiempo y no cumpliste lo que viniste a hacer, me marcó definitivamente. Ahí cambié mi vida, me divorcié, fui a Brasil, entré en un concurso público, entré en la carrera diplomática brasileña. Bueno, mi vida cambió totalmente. Y acá estoy, dedicada 100% ahora que me jubilé al espiritismo. La persona que sufre un SM, ¿no murió porque era el momento o suponía que debería morir, pero hubo un cambio de planes? La pregunta es muy acertada porque a la misma vez atiende una gran incógnita de muchas personas y es si el destino está escrito, si tenemos fecha de caducidad, si las cosas tienen que ocurrir como ocurren porque simplemente ya están designadas. Y la filosofía espiritista valora grandemente lo que es el libre albedrío, la decisión libre, e incluso si la propia física nos enseña el principio de incertidumbre, nos enseña la aleatoriedad de los eventos, de las cosas que son aleatorias, ¿por qué el ser humano, por qué la chispa divina, por qué el ser inteligente del universo estaría sujeto a los automatismos de algo ya prescrito? No pensamos que sea así. Hablando de experiencias cercanas a la muerte, estaríamos hablando de desencarnados. Así que no nos parece que correspondan a una fecha determinada, a un evento previamente acordado o determinado, sino que nosotros podemos interpretar la experiencia, como bien menciona Éter, como una experiencia que nos puede cambiar la vida cuando positivamente aprovechada, ya que también hay experiencias cercanas a la muerte de eventos no positivos. Por tanto, no nos parece que sea que se acercó el momento de la muerte, pero regresaron al individuo. Esa es una interpretación de los individuos a quienes espíritus amigos les dicen, todavía no te vas a quedar acá porque necesitas regresar. Cuando ocurre ese evento, ¿verdad? Como bien nos señala Ethel, las experiencias cercanas a la muerte tienen un elemento subjetivo sumamente fuerte, sumamente profundo. Hay una serie de arquetipos, hay una serie de eventos generales que se han podido identificar a través de los casos que se estudian, pero no siempre son así. Es decir, no siguen un mapa, no siguen exactamente el mismo tipo de evento. Por tanto, que hubiese sido o no el momento de la muerte de la persona, no nos parece que sea algo que se puede decir con absoluta exactitud, sino más bien que es una experiencia y es una experiencia en donde la persona retiene recuerdos. Recordemos que todos los días hay personas con paro cardíaco, fallo cardíaco, con distintos eventos en donde efectivamente hay una resucitación a través de métodos médicos y no todos recuerdan lo que estuvo ocurriendo. Así que es importante saber que es vital que primero que todo haya el recuerdo del evento y segundo, nos parece que más importante, el aprovechamiento de la experiencia. Generalmente los relatos de personas que pasan por estas experiencias dan señales que sintieron una gran paz, como tú dijiste, algunos pensaron que estaban en el paraíso. Esto es un indicio
de que el infierno, el umbral, el purgatorio no son más que un fruto de nuestras mentes acostumbradas a ver a Dios como el Señor Dios de los ejércitos. Son muy pocos los que han, por lo menos en los testimonios escritos serios. Yo recomendaría a todos que revisen y lean a dos autores maravillosos, Brian Weiss y Raymond Moody. Están en español, en portugués, en inglés, por supuesto, porque ellos son yanquis. Son médicos psiquiatras que tienen una cantidad impresionante de experiencias estudiadas por ellos, cercanas a la muerte. En general, lo que todos relatan es la impresión que les dio su vida, darse cuenta de que ellos, para mí es una oportunidad que Dios nos da de estar a tiempo todavía de corregir todo aquello que vinimos a corregir en esta encarnación y no lo hicimos. Porque recordemos que el objetivo del espiritismo es hacer mejores personas. Y el objetivo de todas estas experiencias es hacernos pensar, hacer un examen de conciencia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está bien o qué está mal? Los miedos o las escenas difíciles o feas que se vean depende mucho de cómo uno esté psicológicamente. Alguien que intentó suicidarse y bueno, no lo consiguió, está volviendo a la vida, se quiso suicidar porque estaba pasando por momentos negros, oscuros, espantosos. Nadie se suicida porque está feliz. Entonces, obviamente, lo que él va a ver del otro lado es el resultado de todo su psiquis, de todo lo que pensó, de todo lo que sufrió. Entonces, seguimos sosteniendo que nos llevamos lo que somos. Lo que somos lo que pensamos, lo que hacemos por mejorarnos o no. El espiritismo nos da oportunidades continuamente de que revisemos esto. Y bueno, todos sabemos que el cielo y el infierno, como dice Kardec en su famoso libro El cielo y el infierno, son estados del alma. No es que vamos a ir, como creen los musulmanes, a un paraíso lleno de frutas y de ríos de miel y qué sé yo cuánta cosa, y las vírgenes y todo esto. Ojo, no lo digo con ninguna intención de burla, ni mucho menos, porque respetamos con toda el alma todas las religiones y todas las posturas, es lo correcto. Pero estos son imaginaciones colectivas. El infierno o el cielo son estados del alma, como nosotros nos sentimos, así como nos sentimos torturados por algo, o nos sentimos elevadísimos por un estado de felicidad, cuando estamos enamorados, por ejemplo, cuando tenemos un hijo, qué sé yo, son estados del alma. Que tiene que ver con un poco lo que uno trabajó con uno mismo. Eso es lo que me parece, ¿no? Claro. Hemos ya hablado un poco de las personas que han tenido experiencia cercana a la muerte. Es muy común que después de haberlas experimentado, vivido, hay unos cambios en la persona, cómo actúan, cómo ven la vida. Hay informes que dicen que cambiaron completamente sus comportamientos, mucho más cercanos a la caridad. ¿Qué nos dice, según el espiritismo, qué nos dice de ese cambio? ¿Qué nos dice el espiritismo de este cambio? Toda oportunidad de nosotros poder, si lo hiciéramos diariamente, ¿verdad? Como parte de un ejercicio de conciencia, de poder repasar y revisar los actos realizados, los pensamientos que han sido irradiados y todo esto, viviríamos una vida de plenitud y, por supuesto, conciencia. Sin embargo, son este tipo de experiencias que son contundentes, que marcan la vida de los individuos que las tienen y las recuerdan, una maravillosa oportunidad de, como bien dice Éter con la suya, hacer una pausa
y reenmarcar todo. Mirar todo lo que ha sido realizado y la apreciación de las personas a nuestro alrededor con nuevos anteojos, con nuevos espejuelos. Así que sí, son experiencias profundas, son experiencias reales que tienen el potencial de ayudar a muchas personas a reenfocarse. Nosotros somos espíritus que estamos actualmente utilizando un cuerpo físico. Nosotros no somos un cuerpo que tiene un espíritu. Por tanto, la experiencia cercana a la muerte, tal como lo son las experiencias fuera del cuerpo, son una oportunidad de efectivamente, de contundentemente, de muy objetiva y subjetivamente poder experimentar lo que somos, que estamos sumergidos en una realidad de múltiples dimensiones, que estamos rodeados de los afectos y los amores que hemos trabajado, que nos hemos ganado, como bien tú dijiste, de las afinidades, de nuestros afines, de aquellos con quienes congeniamos, e incluso a veces aquellos con quienes no congeniamos, muchas veces son nuestros afines, porque en el desencuentro hay afinidad. Así que esta reevaluación o esta forma o esta experiencia que de nuevo tiene el potencial, el individuo es el que decide si la aprovecha, tiene el potencial de cambiarle la vida a alguien, tiene que ser visto como una oportunidad maravillosa. Y principalmente aquellos individuos que sirviéndome nuevamente de verdad del ejemplo que trae Ethel con su propia vivencia, aquellos individuos que también se ven como que tienen toda una vida por delante y pasaron por este momento que les sacudió, sin apego y sin aferrarse a la vida, comienzan a verla como algo maravillosamente apreciable, como algo que hay que maximizar, que verdaderamente no hay que disfrutar solamente para vanagloriarse o jactarse, no, disfrutar en las relaciones y conexiones para con otras personas. Hay estudios científicos que afirman que las imágenes como atravesar el túnel con luz, la luz blanca atrás, verse fuera del cuerpo, como tú nos dijiste, no son más que una falta de oxigenación adecuada en el cerebro, que le provoca una activación anormal a la visión. ¿Qué entiende el espiritismo sobre esta explicación científica? Yo creo que es una definición muy antigua de la ciencia, la que tú dices, que es real. Hay todavía médicos que creen esto, que es una fantasía. Recuerdo que cuando a mí me pasó esto, cuando yo relaté esto, los médicos me decían, bueno, eso fue falta de oxígeno en el cerebro. Yo estaba furiosa. Los únicos que me creyeron en ese momento fueron mis padres, mira. Bueno, gracias a Dios en todo este tiempo, los libros que yo hablé de Raymond Moody, de Brian Weiss, todos estos no estaban escritos todavía. Se dan cuenta que soy media viejita, ¿no? Se dan cuenta que esto pasó en los últimos 25 años, más o menos. Bueno, ahora hay muchos. Está, por ejemplo, en Brasil, la AME, es la sigla de la Asociación Médica Espírita. Es una asociación fuertísima en Brasil, que además está la AMI Internacional en el mundo entero. Son médicos espíritas de todas las especialidades, que trabajan algunos como mediums y trabajan en los centros espíritas y dan conferencias. En YouTube pueden encontrar cualquier cantidad de conferencias de estos médicos en español y en portugués. Uno de ellos, que yo nombro mucho en mis libros y que admiro y que conocí personalmente, Sergio Felipe de Oliveira, tiene un montón de trabajo sobre la glándula pineal, sobre la mediunidad,
sobre la explicación de todas estas experiencias cercanas a la muerte, como experiencias que el alma vive para poder aprender, que son absolutamente reales. Como dijo José, nosotros vivimos en un mundo de múltiples dimensiones y sin darnos cuenta, a través del sueño, a través de salimos de esas dimensiones. Cuando trabajamos mediúnicamente, también estamos trabajando en otra dimensión. Entonces, estos son movimientos que a veces se nos permiten en otras dimensiones. Pero hay muchos trabajos espíritas hoy en día que comprueban que son experiencias reales que vivimos, porque la mente se puede trasladar a distintos niveles de conciencia y son muchos. Y una cosa chiquita que quería resaltar que dijo José: si todos hiciéramos diariamente un examen de conciencia de qué hicimos en el día, estaríamos mejor. Eso lo decía siempre San Agustín. Antes de irnos a dormir, un pequeño examen de conciencia. ¿Qué hice desde que me levanté hasta que me acosté? Y cuando lo hacemos, nos damos cuenta cuántas pequeñas cositas hicimos bien, por supuesto, algunas hacemos bien, y cuántas nos equivocamos. Y tenemos la oportunidad de corregirlas para el día siguiente, sin tener el susto de un acercamiento, de una experiencia cercana a la muerte. Hablando de movimientos, de cada vez que la mente, Ethel decía que la mente puede ir a otras dimensiones. Hablemos de que hay relatos, que hay personas que pasan por las experiencias cercanas a la muerte y lo hacen por necesidad de replanificar su reencarnación o recibir un último aviso. En cambio, el espiritismo, yo sé que nos dice que durante el sueño, nosotros los espíritus encarnados morimos o hay una emancipación del alma y entramos en contacto con la dimensión espiritual también. Pero ¿por qué el sueño no tiene la misma eficacia de la SM no sé, en eventuales correcciones del curso reencarnatorio? Voy a aprovechar una frase genial que acaba de usar Ethel para que me sirva de embocadura respondiendo a tu pregunta. Porque la experiencia cercana a la muerte trae un factor susto, un factor de finalización, un factor de contundencia, de que hay un evento médico aparentemente catastrófico y aparentemente final ocurriendo con el cuerpo físico. Y aquí estoy yo con conciencia observando eso, como ocurre en algunas instancias de las experiencias cercanas a la muerte, observando eso y comenzando a retener recuerdos de una vivencia en una dimensión totalmente distinta, con gente que a veces conozco, a veces no conozco, con mensajes, con toda una serie de eventos ocurriendo en un lapso de tiempo que cuando regreso a la conciencia fue apenas de unos minutos, cuando para mí pudo haber sido algo extremadamente duradero, ya que la medición del tiempo es distinta en la percepción de la conciencia espiritual. Así que nos parece que la experiencia fuera del cuerpo de mantener un sueño lúcido, como sería un ejemplo, no tiene necesariamente ese poder de contundencia de sacudirnos y decirnos, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó el vagón del tren. Y ese sentido de finalización, de que se acabó, de que termina esa oportunidad encarnatoria, es algo que solo pertenece a las experiencias cercanas a la muerte. Mientras el espíritu está consciente, mientras nosotros estamos conscientes de que nos estamos yendo a dormir para que nuestro cuerpo descanse y nosotros tomar otras actividades, se da por sentado, y ahí es en donde viene esa recomendación de ese examen de conciencia, sin culpas y sin remordimientos, sino de manera muy objetiva y de forma positiva, por supuesto,
para poder efectivamente pues darle, tal vez no el sentido de urgencia que tiene la experiencia cercana a la muerte, pero sí un sentido de importancia a nuestro día pasado y a la oportunidad que se avecina con el próximo día. Si lográramos disciplinarnos para hacer eso, para vivir en conciencia plena y en gratitud el final de nuestro día, con la expectativa positiva de lo que potencialmente puede significar todas las oportunidades que son el día por venir, entonces la contundencia la estaríamos cambiando por conciencia. Y eso nos ayuda a vivir en felicidad y en plenitud. A las personas que están viéndonos hoy, acordémonos de suscribir a nuestro canal. Si les gustó este episodio, por favor, compártalo con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos. Uno nunca sabe a quién le puede llegar esta información y hacerle bien. A todos, de verdad, les deseo una gran paz y hasta el próximo episodio de Los Espíritus Hablan.